El ruido de los cubiertos chocando contra la porcelana me taladraba los oídos, aunque el restaurante, el Jardín Secreto en Gracia, estaba bañado en una luz de tarde que debería haber sido tranquilizadora. Mi padre, José Salcedo, estaba sentado frente a mí, hablando de inversiones, pero mi mente estaba en un torbellino. No, no era la conversación. Siempre hemos tenido una relación un poco tensa. Era algo que había visto hace un momento, algo que me había golpeado como un rayo en un cielo despejado. Había visto a Carlos, sí, a Carlos Prieto, el empleado que yo misma había despedido esa mañana. Mi estómago se revolvió. Lo había visto sentado a unas mesas de distancia con una niña, su hija, Ana. Se reían, compartiendo un postre, y la ternura en su gesto al deslizarle el plato fue tan genuina, tan palpable, que me dejó helada. Una punzada de algo que no podía identificar se clavó en mi pecho. Reconocimiento. Y luego, una extraña vergüenza. ¿Cómo era posible? No me lo explicaba. Todo había empezado, o al menos así lo veo ahora, con un correo electrónico. No, espera, no. Eso fue el final para él. Para mí, todo empezó con un informe. Recuerdo la mañana, en la oficina de la Example, ese sol traicionero de Barcelona que lo ilumina todo, hasta las imperfecciones. Siempre tan brillante, tan inquebrantable. Mi mundo también lo era. Números, datos, asistencia. La excelencia no admite grietas, eso creía yo. Había construido Salcedo Innovación desde cero, un titán en ascenso, y la disciplina era mi religión. Un nombre en una lista de ausencias, sin más. Se marcó en rojo. Un sí para la rescisión. Punto. Una máquina bien engrasada no puede permitirse un engranaje suelto. Eso creía. Carlos, bueno, él te diría que la historia empezó mucho antes, con el temblor de su hija Ana. Recuerdo haber visto ese nombre en su expediente, Ana, pero era solo eso, un nombre. Una niña. Un dato más. ¿Martes? ¿Miércoles? No recuerdo el día exacto en que faltó, solo la fecha en el informe. Ese informe que yo firmé. Él me lo contó después, con una voz que todavía me persigue. La niña con fiebre, la madrugada, las promesas de que todo estaría bien. No tenía a nadie más, ningún familiar, ningún amigo cercano, nadie a quien pedirle un favor. Una necesidad pura, desinteresada. Él la envolvió en una manta, le puso paños fríos en la frente, le susurró consuelo. Para él, esa promesa a su hija era más sagrada que cualquier política corporativa. Pero yo solo veía la política. Veía un número, una falta, una debilidad en el sistema. Y ahora, aquí estaba, en el jardín secreto. Vi a mi padre, José, levantarse de la mesa. ¿Qué hacía? Con esa calma que solo él tiene, se dirigió directamente hacia Carlos. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi padre, un inversor multimillonario con una reputación intachable, una especie de genio discreto para los negocios. Nunca lo había visto así, tan accesible con alguien que no pertenecía a nuestro círculo. La calidez en su saludo, la forma en que se estrecharon las manos, como viejos amigos. Mi perfecta fachada se resquebrajó. En cuestión de minutos, los tres, mi padre, Carlos y Ana, se dirigían hacia nuestra mesa. Sentí el pulso golpeando en mis sienes. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. La verdad, la cruda e inesperada verdad, estaba a punto de desvelarse. Mira, espera un momento. Tengo que hacer una pausa aquí. Todo esto, esta situación tan surrealista, es para volverse loca, ¿no crees? Una empresa construida sobre reglas de hierro, una CEO que se cree invencible, y de repente la realidad te da una bofetada en el restaurante más elegante de Barcelona. Es que ¿quién podría haberlo imaginado? Yo, María Salcedo, la que se enorgullecía de su lógica implacable, de su visión de 360 grados, me encontraba ahí completamente ciega ante lo que era evidente para otros. Mi padre, que ve el valor donde nadie más lo ve, lo había visto. Y yo, que me dedicaba a evaluar el rendimiento humano, no había visto nada más allá de una cifra en una hoja.
Me pregunto si mi padre, José, me lo relató de forma tan sencilla, casi banal, pero el significado para él era inmenso. La amabilidad no es algo por lo que se cobra, María, me dijo mi padre, mirándome directamente a los ojos. Es una inversión en el carácter de una persona. En mi opinión, José siempre ha tenido esa intuición peculiar, esa manera de ver más allá de la superficie. Lo recuerdo una vez, cuando yo era pequeña, estábamos en la masía familiar, y él pasaba horas observando el campo, no el resultado final de la cosecha, sino la tierra misma, cómo se movía con el viento, cómo se nutría. Decía que el buen fruto no era un accidente, sino el reflejo de un terreno bien cuidado y de una semilla fuerte. Creo que siempre aplicó esa misma filosofía a las personas. No le interesaba solo el resultado visible, el éxito, sino la composición profunda de la persona, lo que la hacía ser. Esa honestidad brutal de Carlos, esa negativa a aceptar cualquier recompensa, se había grabado en su memoria. Mi padre, que valora la discreción por encima de todo, había estado siguiendo de cerca la trayectoria de Carlos a través de contactos mutuos, sin que él lo supiera, sin que nadie lo supiera. Aquel almuerzo que habíamos planeado para hoy, el que yo creía que era solo un ritual más, era en realidad un gesto de aprecio de mi padre hacia él, una inversión en lo que él llamaba carácter. Para mi padre, la ayuda en la carretera no había sido solo un incidente, había sido una revelación del alma de Carlos. Y ahí estaba yo, su hija, despidiendo precisamente a esa alma por una estadística. Sentí cómo se me apretaba el pecho, una presión que no recordaba haber experimentado antes. El hombre que yo había descartado como una mera violación de política era alguien a quien mi padre consideraba extraordinario. Pero más allá de eso, lo que realmente me golpeó fue la forma en que Ana, la hija de Carlos, lo miraba. Era una mezcla de confianza absoluta, admiración pura y un amor que parecía llenar toda la mesa. Un brillo que yo rara vez había visto en la mirada de alguien hacia mí, o incluso en la mía hacia los demás. Por primera vez en años, la duda se coló en mi impecable certeza. Siempre había creído que la justicia significaba tratar a todos por igual, aplicar las mismas reglas sin excepción. Pero ahora veía el coste humano de esa creencia. Mi decisión no había sido maliciosa, lo juro, pero había sido ciega. Observaba a Carlos limpiarle suavemente un poco de salsa de la mejilla a su hija, y sentí algo que no reconocía. Una mezcla de arrepentimiento y una humildad extraña. El sol de esa tarde, cálido y revelador, parecía exponer verdades que había evitado durante años. El éxito me había llegado a través de una disciplina implacable. Sí, pero en algún punto del camino había empezado a medir a las personas solo por su productividad, no por su humanidad. Y allí estaba un hombre que, a pesar de haber perdido su empleo horas antes, aún elegía crear un momento de alegría pura para su hija, en lugar de ahogarse en la amargura. El punto de inflexión no fue un estallido, fue más bien un susurro. Me atreví a preguntar. Escuché de verdad y por primera vez me permití entender en lugar de juzgar. Aprendí sobre los años de Carlos como viudo, las noches sin dormir, tratando de equilibrar el trabajo y la paternidad, los sacrificios de los que nunca había hablado en la oficina. Me di cuenta de que la fiabilidad no era solo una cuestión de asistencia, era resiliencia, era lealtad, era corazón. Al terminar el almuerzo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. No fue una epifanía limpia, ¿sabes? Fue más bien un batiburrillo de emociones, de vergüenza, de comprensión, de una nueva luz que se abría en un rincón oscuro de mi mente. Días después, bajo la brillante claridad de otra mañana en Barcelona, Carlos recibió una llamada que no solo le devolvía su puesto, sino que venía acompañada de una disculpa, sincera, vulnerable, profundamente humana. No sé cómo se sintió al escucharla, no hablé con él de ello en detalle, pero sé que no fue solo una reinstalación. Yo misma me aseguré de ello. Creé una nueva política de empresa que apoyaba a los empleados con responsabilidades de cuidado, asegurando que nadie más tuviera que enfrentarse a lo que él había enfrentado.
La cultura de la empresa Salcedo Innovación comenzó a transformarse. La vida, al final, no tiene respuestas claras ni finales perfectos. Simplemente es, con todas sus imperfecciones y sus momentos inesperados de gracia. ¿Y sabes? Así está bien.